Ok, buenas noches con todos. Voy a presentar la pantalla. Me confirman es que sí se me escucha bien. Y... A ver, un momento. Ya, gracias. Ya, me confirman si es que se ve la presentación. Hola. Ya, genial. A ver, sí, sí, pasa. Estoy pasando de diapositiva. Ya, ok. Buenas noches con todos, chicos, compañeros, amigos. En esta oportunidad voy a hablarles acerca de la hormona tiroidea. Es un tema muy bonito que pues, en un entonces me enseñaron a mí en endocrino y fue uno de los temas que más me gustó. Ya, entonces, para ubicarnos un poquito, vamos a empezar hablando de la anatomía. Y vamos a empezar desde el continente hacia el contenido, es decir, desde lo que está alrededor de la glándula tiroides hasta ella misma, ¿no? Entonces, en esta parte de aquí, ¿no? En esta imagen de acá, podemos observar aquí al hueso hioides, podemos observar al ligamento hioides, cricoideo, hioides, tiroideo, hioideo. ¿Por qué? Porque este es el hioides y esto es el cartílago tiroideo. Entonces, su nombre se relaciona a estos dos, ¿no? Y también podemos observar acá el cartílago cricoideo, entonces también tenemos al ligamento, o también conocido como membrana, cricotiroideo. Podemos decir que su ubicación es por debajo de la laringe. Bueno, acá no se ve la laringe, pero más o menos está a este nivel. Por debajo de la laringe y por encima de la tráquea, ¿no? Así simplemente podemos decir eso. Y el peso aproximado es de 20 gramos en una persona adulta y en una persona, un bebé, en un recién nacido es de 1 gramo aproximadamente. Ahora, esta ubicación que les estaba mencionando no es tan definida porque hablando de vértebras se ubica a nivel de la C5 y T1, ¿no? Pero aproximadamente, pero esto como que varía porque al momento de nosotros comer movemos, ¿no? Entonces la anatomía movemos y entonces ahí como que varía, ¿no? Porque se mueve la glándula. Entonces eso de que es a nivel de C5 y T1 es como un dato referencial nada más. Luego puse esta imagen porque también es importante tener en cuenta que acá vamos a tener un músculo único que es el músculo cricoideo, ¿no? Que también va a ayudar bastante al movimiento de esta glándula. Ya. Ahora, teniendo en cuenta a la glándula, vamos a ver que va a tener una vista anterior y va a tener una vista posterior. Y podemos decir que tiene dos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Pero hay que ser bien observadores y la literatura nos dice de que no siempre va a ser así, o sea, no solamente van a haber dos lóbulos, sino también aparece un lóbulo que es este de acá y que también lo pueden ver acá y aquí que está más prominente, ¿no? Que es el lóbulo piramidal. Este lóbulo piramidal va a formarse a nivel del istmo. ¿Y qué es el istmo? El istmo es aquello que va a unir al lóbulo derecho como el lóbulo izquierdo, ¿no? Entonces, como que este es el istmo y acá arribita sale este lóbulo piramidal. Y en cuanto a este lóbulo piramidal, según la literatura también dice que en un 50% de los pacientes, como podemos observar, puede ser medial, es decir, medial al istmo, puede ser así como en este caso más hacia el lado izquierdo y también puede irse hacia el lado derecho. Pero es más frecuente que sea hacia el lado izquierdo, luego hacia el lado medio y luego hacia el lado derecho. Muy bien. También tiene la forma de alas de mariposa, algo así decía la literatura, pero por ahí como que sí, sí podemos significar eso, ¿no? Ya, eso es en cuanto a la vista anterior. En cuanto a la vista posterior, va a contener a estas glándulas de acá que podemos observar. Y entonces estas se van a encargar de secretar la aparato hormonal. Ya.
Acá un corte transversal en donde también podemos observar aquí a la glándula tiroides, ¿no? Que está con la tráquea, también posterior a ella, pues también vamos a tener el esófago y acá las vértebras que le decía, ¿no? Que tal vez les pueden preguntar, pero creo que no es muy frecuente. A mí nunca me preguntaron a qué nivel de vertebral estaba, C5 y T1. Ya. Y algo también que en práctica recuerdo que me preguntaron y yo en ese entonces no había leído bien la guía, pero en la guía también está, es que hay ligamentos que van a hacer que esta glándula tiroides esté adherida a la tráquea, ¿no? Entonces, una de ellas, o los más importantes, son los ligamentos laterales y los ligamentos medianos. Y en ambos se usa el término de ligamentos de Gruber, ¿no? Solo para tenerlo en cuenta. Ya. Hablando de pues la glándula tiroides va a estar conformada por un conjunto de folículos tiroideos, ¿no? Y al decir esto, me refiero a que estos de acá que ven, o sea, todos estos de acá, estos son los folículos tiroideos. Entonces, por total, de la glándula tiroides es el folículo tiroideo. Esto sí me acuerdo que me preguntaron en práctica. Ya, muy bien. Y algo importante de esto que mencionarles, más adelante, ¿no? Es que la cavidad folicular, ¿no? Que vamos a ver, entonces acá tenemos este de acá que viene de color morado, esto se llama coloide, ¿no? O sea, esto de acá. Y a su alrededor van a ver las células foliculares y acá lo que pueden ver esto de color un poco más claro son los vasos sanguíneos y hay otras estructuras que no se pueden ver acá, pero hay otro tipo de células que también son importantes. Ya. Esto de que el tamaño de la cavidad folicular es inversamente proporcional al grado de la actividad se explica de la siguiente manera. Entonces, si yo tengo mi folículo tiroideo, por así, no, a ver, comencemos con la actividad. Si tengo mi glándula tiroidea, perdón, que no dije también, si tengo mi glándula tiroidea que está teniendo una actividad bastante buena, entonces esto va a hacer de que mi folículo tiroideo sea más pequeño, ¿no? Inversamente proporcional. Pequeño y ya tiene una menor actividad, va a hacer que mi folículo tiroideo sea más grande. ¿Y cómo podemos relacionar esto o para no olvidarnos? Por ejemplo, cuando nosotros llenamos una bolsa de agua, ¿no? Bastante, llega al punto en que la llenamos tanto de agua que se rompe, ¿no? Y esto es porque el agua hace bolsa, pues, como que está conteniendo, o sea, cada vez más delgada y boom, se rompe, ¿no? Entonces, por eso, esa explicación hace de que las células que están alrededor de los coloides, también cuando vamos a tener un aumento de la actividad de la glándula tiroides, estas van a aumentar cuando hay mayor actividad. Y cuando hay una menor actividad, cuando hay una menor actividad van a aumentar y cuando hay una menor actividad van a disminuir, ¿no? Ya. Y acá, esta es una imagen del boro para poder entender un poquito mejor, una vista más cercana. Acá tenemos el folículo tiroideo y el luz, ¿no? Entonces van a haber dos vistas, ¿no? Entonces tenemos la parte apical, que la parte apical va a estar relacionada con la coloides y la parte vasolateral que va a estar relacionada a lo que son los vasos sanguíneos. Y aquí también tenemos estos tipos de células no están como envolviendo al coloides y estas van a ser conocidas como las células parafoliculares, ¿no? O sea, tenemos que hacer referencia al término de costado, ¿no? Parafoliculares. Estas células parafoliculares van a secretar lo que son conocidas como las células C. Acá en la imagen se ven como un poquito más oscuras que las células foliculares, pero en la literatura dice pues que son en realidad más pálidas, ¿no? Pero creo que por la didáctica lo pusieron así. Ya, entonces ahora vamos a ver
circulación. Y tenemos el callo de la aorta. Acá tenemos en el lado izquierdo la subclavia izquierda. Y para entender un poco mejor, lo que nos importa es esto, ¿no? La tiroidea superior, la tiroidea acá, la tiroidea media. Y en este caso tenemos al inferior. Entonces, la tiroidea inferior va a ser rama de la subclavia izquierda, rama del callado de la aorta, ¿no? Y en este caso vamos a tener acá a la tiroidea media, que va a ser rama de la carótida común. Y acá tenemos la tiroidea superior, rama de la carótida externa. Y ya, entonces acá luego tenemos el drenaje venoso. Esta es la arteria tiroidea superior, superior derecha, superior izquierda. Tenemos acá la tiroidea media, tenemos la tiroidea inferior, tanto, ¿verdad? Y en esta parte del drenaje venoso es importante que recordemos que tanto la tiroidea superior, ¿no?, como la tiroidea media van a drenar en la yugular interna, ¿no? Como nos damos cuenta, toda esta es la yugular interna. Esta yugular, entonces tanto aquí. Y la media también, perdón, la inferior también. Ya, entonces, pero la media no drena en la yugular interna, sino que la media va a drenar en el tronco brachiocefálico. Ya, entonces aquí les dejé como un esquema resumen de lo que les había mencionado. Aquí también les dejé este mapita para que puedan tenerlo de lo que estaba mencionando. Y ahora sí, la fisiología. Es importante, antes de hablarles sobre cómo es la síntesis de las hormonas tiroideas, que tengamos en cuenta lo siguiente, que como la tiroides como órgano va a tener, la vista anterior, va a tener la tiroides folicular y la tiroides parafolicular, ¿no? Que les estaba hablando de las que también son conocidas como las células C, que estas van a secretar calcitonina. Pero la tiroides folicular, esta sí va a liberar la triotironina y la tiroxina. La triotironina, en otras palabras, es la T3 y la tiroxina es la T4. Es importante conocer ambos nombres porque a veces en los exámenes como que no nos ponen T3 y T4, sino nos ponen estos, ¿no? Pero podemos relacionarlo, ¿no? T3, yodo, tironina. Y tiroxina, o también conocida como tetrayodotironina. Y la paratiroidea, eso que les mencioné, van a liberar la hormona paratiroidea. Ya. Algo importante también que recordar es que les mencioné que se produce T3 y también se produce T4, pero ¿cuál se produce más? Se produce más la tiroxina. ¿Y quién es la tiroxina? Es la T4, ¿no? Entonces se produce más, interesante, que a pesar que se produce más T4, ¿no?, en la glándula tiroides, en los tejidos se va a convertir esta T4 en T. Allá. Ya. Ok. Ya, espero que se me escuche mejor. Estamos ya. Acá, muy bien. Ya, entonces les estaba explicando de que, espero que esta parte no se haya entrecortado, ya, de que se produce más T4, que es la tiroxina, y que se produce menos triotironina, que es la T3, ¿no? Pero a pesar de que se produce más T4, la que se utiliza más es la T3. Es por eso que la T4 se va a convertir en T3. Ya, algo importante, yo recuerdo que cuando llevé endocrino, yo no lo creí tan importante esto, pero sí es importante. En el examen vino eso, recuerdo, ¿no? Vino una pregunta sobre esto y por eso se los pongo. En cuanto a la estructura, el T4, ¿no?, nos referimos a la tiroxina, tiene esta estructura, 3, 5, 3' y 5'. ¿Y esto por qué? Mira, como dice T4, va a tener 2 átomos de yodo en cada anillo. ¿Y cuáles son los anillos?
el anillo fenólico y el anillo interno. Y en la T3 va a tener, como dice 3, solo 3, ¿no? Y va a tener un átomo de yodo en el anillo fenólico y 2 en el anillo interno. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Y no recuerdo si me preguntaron exactamente así, pero recuerdo que sí vino la estructura. Entonces, lo vamos a relacionar de la siguiente manera. El fenólico, ¿no? Vamos a ponerlo como si fuera esto de acá, fenólico, F de fenólico. Y esto de sin el prima como interno. Ya, entonces me recuerdo. 3, 5, 3, 5 es la relación siempre, intercalado, ¿no? Pero que la primera 3, 5 es sin el prima, que es del anillo interno. Entonces cuando tengo T3, ya me acuerdo que empiezo sin el prima, ¿no? 3, 5, y luego sigue con el 3 prima. Entonces esto me hace recordar que en el anillo interno sí están completos, ¿no? En el anillo interno sí están completos, pero que en el anillo fenólico no, porque justo solamente es hasta 3 primas. Gracias. Ya. Entonces, no hay que olvidar esta estructura. En T4 es 3, 5, 3 prima, 5 prima. Anillo interno y anillo fenólico. Y en la T3 es 3, 5 y 3 prima. ¿Ya? Y algo importante también es que no solamente hay T4 y T3, también hay la T3 inversa. Creo que esto me preguntaron en el examen, creo, no recuerdo bien. Tampoco digo que les vayan a preguntar porque eso depende del docente, ¿no? Ahí es diferente, porque tienes 2 átomos de yodo en el anillo fenólico, ¿no? Que es esto de acá, les dije los 2 últimos, F de fenólico, y 1 en el anillo interno, solo 3, ¿no? Entonces como que faltaría acá el 5 sin prima. Esto hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Ahora en las generalidades del metabolismo basal, la tiroides actúa a nivel del metabolismo basal, ¿no? Entonces, lo que va a hacer las hormonas tiroideas es aumentar el metabolismo basal. Entonces, cuando yo tengo un exceso de hormonas tiroideas, van a aumentar de un 60 al 100% el metabolismo basal. Y cuando tengo una ausencia de las hormonas tiroideas, el metabolismo basal va a disminuir en un 40-50% aproximadamente. Y algo que vamos a ver esto también más adelante, que ya les estoy presentando, es acerca del eje hipotálamo-hipófisis. El hipotálamo, ¿no? Va a liberar la hormona liberadora de tiroides a nivel de la hipófisis y específicamente a nivel de la adenopófisis, porque recuerden que tenemos 2, ¿no? La hipófisis, la neuro y la adeno. En la adeno se va a liberar la hormona estimulante de tiroides, o también conocida como tirotropina, para que actúe a nivel de la glándula tiroides y esta pueda liberar T3 y T4. O sea, esto es de manera súper general. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que se da esto. Ya, entonces recuerdan que les había mostrado esta imagen, de que no olvidemos que la cara apical es para el coloide y la cara vasolateral va a estar como cerca a los vasos sanguíneos, ¿no? Ya, entonces vamos a empezar. Recordemos también de que la hormona estimulante va a estimular todos los pasos, los 8 pasos que les voy a mencionar, y va a ser estimulada por la TSH. ¿Y cuáles son estos pasos? Son todos estos y vamos a ir viéndolo a detalle. Ya, comencemos. Primero vamos a tener la síntesis de la tiroglobulina y esto va a ser a partir de la tirosina. A partir de la tirosina se va a formar la tiroglobulina. Luego, acá se presenta una bomba que es la bomba cotransportadora de yodo, sodio, ¿no? Entonces, esta va a permitir que entren moléculas de yodo y de sodio. Y esto es a través de un transporte activo secundario. Y cuando digo que es un transporte activo secundario, me refiero a que hay esto es parte de bioquímica, ¿no? Recuerdan que teníamos la bomba sodio, potasio, ATPasa, ¿no? Entonces, esta bomba sodio, potasio, ATPasa va a estimular por una línea que esta bomba pueda funcionar, ¿ya? Y
Un dato también importante es que esta bomba va a ser inhibida por los aniones tiosinato y perclorato. Ya. El tercer paso, una vez que ya tengo mi tiroglobulina y de que también tengo mi yodo, ¿no? Yodo no es yodo propiamente, sino que es yoduro, ¿no? Entonces, se tiene que oxidar de yoduro a yodo. Eso no hay que confundir, no es de yodo a yoduro, es de yoduro a yodo. Y esto se conoce como la oxidación de yoduro a yodo. Y esto es importante para que se pueda dar el siguiente paso, que es la organificación, ¿no? Y esta conversión de yoduro a yodo se va a dar gracias a esta enzima que es la peroxidasa. Pero algo importante es que el propiltiuracilo va a hacer que va a inhibir esta enzima, ¿no? Y el propiltiuracilo es un fármaco que se da para hipertiroidismo, perdón, y es como que a este nivel actúa, ¿no? Para tenerlo presente. Ya, entonces una vez que con mi enzima peroxidasa he convertido el yoduro en yodo, ahora viene la parte de la organificación. ¿Qué quiere decir la organificación? Quiere decir que voy a unir la tiroglobulina con el yodo, ¿no? Y acá hay un razonamiento bonito que dice que las concentraciones altas de yodo, ¿no? Tengo mucho yodo, va a inhibir la organificación, o sea, va a inhibir que se junte la tiroglobulina con el yodo. Entonces, por tanto, va a inhibir la síntesis tiroidea. Y esto se lo conoce como el efecto de Bolshakov, ¿no? Es entendible, ¿no? Tengo mucho duro, entonces no se va a poder formar las hormonas tiroideas, ¿no? Porque tengo demasiado y lo que me sirve no es el yoduro propiamente, sino es el yodo. Ya. Luego, una vez que hemos hecho la organificación, es decir, que ya tengo la tiroglobulina unida con el yodo, pasa algo importante que es el acompañamiento del MIT y el DIT, ¿no? Entonces, ¿qué es el MIT? Es la monoyodotirosina y el DIT es la diodotirosina. ¿Y a qué vienen estos términos? ¿No? Es cuando se une una molécula de tiroglobulina con una molécula de yodo o una molécula de tiroglobulina con dos moléculas de yodo. Entonces, dependiendo de eso, va a ser mono y di. Entonces, esta tiroglobulina ayudada se va a almacenar en la luz folicular hasta que la glándula tiroides pueda ser estimulada. ¿Cómo así? Pues vamos a ver acá. Entonces, ya tengo mi tiroglobulina con mi monoyodotirosina y mi tirosina. Entonces, una vez que mi glándula tiroides es estimulada por la TSH, o sea, la TSH va y le dice, tienes que producir T3, T4. ¿No? Entonces, va a ser una reacción acoplante con las peroxidasas. Y si nos damos cuenta, chicos, desde la etapa 3, 4 y 5, actúa la misma enzima, que es la peroxidasa. Ya. Ya, entonces tenemos aquí la producción. Ya. Luego, vamos a tener acá, a ver, muy bien, hemos producido acá, hemos unido, ya tenemos la producción de la T3, T4, y gracias a esta peroxidasa se va a formar la T4, la T3, la MIT y la DIT, ¿no? Y vamos a tener a este nivel en el paso ya 7, es que otra vez, a través de un proceso con endocitosis, endocitosis no va a ingresar nuevamente a la célula folicular tiroidea. Y pasa algo, que aquí a nivel de la célula van a haber unas enzimas lisosómicas que van a hacer que se separe nuevamente la T4, la T3 de la tiroglobulina. Y algo importante que tener en cuenta acá también es que cuando vamos a tener patologías como insuficiencia hepática, la globulina fijadora de tiroxina, ¿no? O sea, la disminución de esta globulina fijadora de tiroxina va a disminuir la concentración de las hormonas tiroideas, ¿no? Pero eso
siempre las hormonas tiroideas siempre libres van a ser normales. Igual que en el embarazo sucede lo contrario, aumenta, y el aumento de las hormonas tiroideas también, pero las hormonas tiroideas libres siempre van a mantenerse normal. Siempre y cuando en caso del embarazo la paciente sea una paciente clínicamente no sea normal. Y ya, entonces, cuando ya se ha liberado acá en el paso 7, la T4 y la T3 a la circulación, acá como estamos a nivel paso lateral en la sangre, va a convertirse, ¿no? La T4 y la T3. Sí, recuerdo, les dije que se producía más tiroxina, pero que lo que no es útil es la T3. Entonces se va a convertir en T3 o también en T3 inverso. Pero recordemos algo, la T4 se produce más, no más producción, la T3 es más potente y más útil, y la T3 inversa no nos ayuda porque esta es inactiva. ¿No? Ya. ¿Y cómo es que se produce de T4 o cómo se convierte de T4 a T3? Es gracias a esta enzima, la 5-ionidasa. Eso también recuerdo que me preguntaron en teoría, si no recuerdo mal. Ya, ahora el transporte de las hormonas tiroideas. El 99% de estas hormonas tiroideas a nivel sanguíneo se van a transportar a proteínas plasmáticas. Tenemos a la albúmina fijadora de tiroxina, la albúmina fijadora de tiroxina y la prealbúmina. Pero esto es en general. Ahora, en específico, hay un cuadrito en el 3 que nos dice que la T4 mayormente se va a unir a la globulina de tiroxina, ¿no? O sea, la TGF. En menor porcentaje a la transiterina y en menor porcentaje, mucho menor aún, a la albúmina. Y en cambio la T3 también va a tener un mayor acoplaje a la TGB y con menor frecuencia a la transferina y a la albúmina. La regulación de la secreción de las hormonas tiroideas va a estar en relación a algo súper sencillo, que es el eje hipotálamo-hipofisario. Entonces, como les mencioné al inicio, el hipotálamo va a liberar la hormona reguladora de tiroides, o también conocida como tiroliberina. Esto va a estimular a la adenohipófisis para que ésta secrete hormona estimulante de tiroides. Esta pueda estimular a la glándula tiroides para que con todo el proceso de síntesis que les expliqué, pueda producir T3 y T4. Pero recuerden que también hay un feedback negativo, que es que cuando se está produciendo demasiado T3 y T4, este va a ir y va a avisar a la adenohipófisis que ya no, o sea, que ya no produzca más porque ya se está produciendo demasiado T3 y T4. Entonces este es el feedback negativo. Y también hay un feedback negativo a nivel de la hormona reguladora de la tiroides. Y de manera más específica, la hormona estimulante de tiroides va a estimular a las hormonas tiroideas en las células foliculares, como mencionamos, como les estaba mencionando por aquí. Ya, bueno, sí, creo que sí me entienden, a las hormonas tiroideas, a los folículos tiroideos, ¿no? Y esto específicamente va a ser a través de un mecanismo que es con la adenilato. Y que es entendible que el exceso de la producción de la T3 y T4 por un exceso de estímulo de la TSH va a hacer que mi tiroides sufra una hipertrofia, ¿no? Y cuando hablamos de hipertrofia es aumento del órgano, que en este caso sería la tiroides, pero por un aumento de tamaño de las células, no del número, sino del tamaño. Ok, ahora las acciones de las hormonas tiroideas, ¿por qué es importante conocerlas? Van a tener un montón de efectos o actividades a nivel de muchos sistemas, y de los más importantes es que, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, es muy importante porque va a ayudar en la maduración, ¿no?, de este mismo, o sea, del sistema nervioso central. Por lo tanto, si es que si el neonato no tiene una buena producción de hormona tiroidea, va a ocasionar un retraso perinatal, va a ocasionar que tenga deficiencia intelectual. En estos casos, sí o sí se tiene que dar un tratamiento con la hormona tiroidea, ¿no? En la edad adulta vamos a escuchar mucho lo que es el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. En caso del hipertiroidismo vamos a tener hiperexcitabilidad e irritabilidad.
Eso también tiene su propia clínica, es un tema más detallado. El hipotiroidismo también, pero va a causar apatía, habla lenta, somnolencia, deterioro de la memoria, disminución de la capacidad mental. Y esto obviamente está relacionado con su efecto metabólico. En el sistema nervioso autónomo, la hormona tiroidea va a actuar regularizando el alza de receptores adrenérgicos beta 1 en el corazón. Entonces, esto nos da a entender de que va a actuar o podemos dar, ¿no?, un tratamiento complementario para el hipertiroidismo con la administración de un bloqueador beta adrenérgico, ¿no?, como el propanolol. En el metabolismo basal, las hormonas tiroideas van a aumentar el consumo de oxígeno, ¿no? Entonces, el metabolismo basal en todos los tejidos, pero hay unas excepciones como cuáles: el encéfalo, las gónadas y el vaso. Y el aumento resultante de la producción de calor subyacente a la actividad reguladora de la temperatura. También tenemos un efecto de que va a aumentar la síntesis del sodio, del potasio, también del sodio y potasio TPasa. En consecuencia, elevada el consumo de este oxígeno que se va a estar dando. Entonces, como que voy a tener más material, por así decir, para poder producir. El aparato cardiovascular y respiratorio va a estar muy relacionado con el aumento del gasto cardíaco. En los efectos metabólicos, vamos a tener que se va a incrementar la glucogenólisis, la gluconeogénesis y la oxidación de la glucosa. También se va a dar la lipólisis, ¿no? La lipólisis se va a elevar bastante. Y prácticamente lo que va a predominar es el efecto catabólico. Y ya esto último, para mencionar, en la fisiopatología, o sea, cuando ya vemos una afección anómala de la tiroides, vamos a tener dos enfermedades importantes, que es el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Entonces recordemos, hipertiroidismo, aumento del metabolismo; pérdida de peso porque estoy haciendo más procesos que les está mencionando acá: la glucogenólisis, la gluconeogénesis, la oxidación de la glucosa y la lipólisis, ¿no? Por eso que los pacientes hipertiroideos son más delgados, muy delgados. El balance de nitrógeno negativo, que también vamos a verlo; el aumento de la producción del calor, de la sudoración, por el efecto a nivel del sistema nervioso central. Y como les estaba mencionando, también va a haber un aumento del gasto cardíaco y también va a tener disnea. El hipotiroidismo es prácticamente lo contrario: el metabolismo va a disminuir, va a haber un aumento de peso porque ya no voy a tener este efecto catabólico, ¿no? Va a haber un balance nitrogenado positivo, va a haber la disminución de la producción de calor, ¿no? O sea, ya el paciente va a tener más sensibilidad al frío y va a haber una disminución del gasto cardíaco. Eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Traté de poner lo más contundente. Y la bibliografía que usé, no la coloqué, pues fue el Guyton, el Boron y Dressier. Hola. Ya, muy bien, chicos. Si tienen alguna duda, sí, sí, no hay problema. Puedo contestarlas. Pueden escribirlo en el chat o activar sus micros. Sería bueno que como que tal vez los que estén llevando endocrino, ¿no? Eso sí tiene la síntesis, porque yo recuerdo que en el oral el doctor me preguntó, me dijo: dime los 8 mecanismos de la síntesis de la tiroides. Y en ese entonces, ¿no?, como buen estudiante de medicina, me lo aprendí, ¿no? Y dije: ya, doctor, tal, tal, así. Así que, chicos, no se desanimen. Y la mejor manera que muchas veces podemos aprender es enseñando, ¿no? Enseñen a sus amigos, por ahí alguna persona que tengan cerca. Muchas gracias.
Ok chicos, llegó el momento divertido de la ponencia. Voy a dejar el código en el chat también para que puedan entrar. Y por favor vamos entrando para acabar rápido. Las preguntas están muy fáciles si es que han prestado atención a la ponencia de Stephanie. Y bueno, no les va a servir como un repaso, como una forma de medir sus conocimientos.